no sé qué es lo que pasa con ustedes, pero en cuanto Rachel, mi esposa, se va 48 horas, empiezo a recibir mensajes de ustedes diciendo, ¿estás bien? Él está bien, están comiendo. Y solo tengo que hacerles saber que estamos bien. Soy un hombre adulto y puedo resolver las cosas. Aunque Eli sí tuvo que hacer un pedido por mí anoche, pero bueno. No, estamos muy contentos de que estén aquí y hemos estado en el Evangelio de Marco y así vamos a estar otra vez en el Evangelio de Marcos y déjenme comenzar diciéndoles que he estado en el ministerio casi 30 años. Es difícil creer que he estado en el ministerio tanto tiempo porque no me veo tan viejo, aunque sí soy así de viejo. He estado en el ministerio aproximadamente 30 años. Y he hecho de todo en el ministerio. He sido pastor de niños, pastor de jóvenes, pastor ejecutivo. Ayudé en una plantación de iglesia. He sido pastor principal, he incursionado en la educación. Así que todo eso significa que o soy realmente malo en mi trabajo y me despiden mucho. Tendemos a escuchar la voz de Dios y a movernos cuando Él guía. Y simplemente hemos hecho eso en nuestras vidas. Hemos tomado posiciones y oportunidades y nos hemos mudado varias veces en nuestra vida. Ahora, cuando las niñas eran más pequeñas, mis hijas ahora tienen 19 y 15, casi 20, 16, pero cuando eran más pequeñas, mudarse era muy fácil porque las metes en el auto, les muestras su cuarto nuevo y luego les impones amigos, ¿verdad? Eso es lo que hemos hecho la mayor parte de nuestra vida, pero a medida que crecieron, eso requirió una conversación. Y recuerdo cuando estábamos explorando oportunidades de ministerio en California, Rachel y yo estábamos pastoreando en el área de Dallas, donde estaba mi familia. Así que hicimos este viaje misterioso a California y las niñas se quedaron en casa con mi mamá y mi papá y fuimos a California, vinimos acá y Rachel y yo normalmente somos bastante abiertos con nuestras hijas, les contamos todo y quiero decir todo, o sea, si me caes mal, mis hijas lo saben. Ellas como que si empiezan a tratarte mal es porque me han oído decir algo mal de ti. No, estoy bromeando. Bueno, no tanto, pero bueno. Pero ellas saben todo. Sin embargo, en este viaje estuvimos súper herméticos. No íbamos a decir nada. Y así que llegamos a California, tuvimos la oportunidad de iniciar un instituto bíblico allá en Visalia. Entonces fuimos y exploramos Visalia, solo Rachel y yo, viendo casas, viendo la iglesia, viendo si esta era la decisión correcta que necesitábamos tomar para nuestra familia. Y terminamos el viaje y nos damos cuenta de que este lugar es donde Dios quiere que vayamos. Así que de regreso a casa para recoger a nuestras hijas en casa de mi mamá y papá, ensayamos cómo iba a suceder esto porque estábamos como angustiados por el hecho de que Clara en ese momento era estudiante de primer año de secundaria y Eli estaba en 6º grado. Y eso es realmente difícil, mudar a los hijos tan lejos de lo que conocen. Así que ensayamos todo. Hablamos de ello, teníamos un plan, sabíamos cuál iba a ser el plan. Las íbamos a llevar a casa, les íbamos a decir, oigan, vamos a tomar esta oportunidad de ministerio. Y la frase famosa de Rachel para nuestras hijas es, si es correcto para papá, es correcta para ustedes. Si Dios ha llamado a papá, nos ha llamado a todos. Ese era todo su discurso. Y entonces nos preparamos para hacerlo, las recogemos y vamos manejando a casa. Y Clara, que en ese momento era de primer año, empieza a ponerse muy inquisitiva como... ¿Dónde estuvieron? ¿Por qué estuvieron allá? ¿Qué está pasando? Y entramos al garaje y recuerdo claramente, como si fuera ayer, que ella finalmente ya tuvo suficiente de que estuviéramos siendo esquivos y dice, escuchen, necesito saber algo ahora mismo. Y nos estamos preparando para lo peor. Y desde el asiento trasero se inclina hacia adelante y dice, ¿están embarazados? Yo tenía 45, 46 años en ese momento. No estábamos embarazados, gracias a Dios. Ambos, en un total unidad. Absolutamente no estamos embarazados. Y luego nos mira y dice, bueno, sé que algo no está bien. ¿Nos vamos a mudar? Rachel me toma la mano y yo simplemente le hago un gesto afirmativo. Y no fue como lo planeamos y Rachel dice, bueno, sí. Nos vamos a mudar, nos mudamos a California. Ahora, a Clara nos preocupa que estuviera devastada porque es de primer año de secundaria, está en el equipo de animadoras. Todo estaba como trazado delante de ella, pero estaba emocionada. Y Eli, de quien esperábamos que estuviera emocionada porque puedo sobornar a mis hijos con Disneylandia todo el día, está devastada. Y mientras Clara está como celebrando en el asiento trasero,
Eli rompe en llanto, así como un llanto profundo, convulsivo de dolor. Y Rachel, ella siempre es buena hablando con nuestras hijas, yo no. Yo soy como un cavernícola cuando se trata de criar niñas. No sé qué piensan ni cómo tienen emociones, es raro. Si eres papá de niñas, me solidarizo contigo. Si eres papá de una niña pequeñita y preciosa de 2 años o 3 años o 4 años, solo espera. Ya viene, ya viene. Y Rachel le pregunta a Eli y le dice, Eli, ¿qué pasa? Sé que esto es difícil, pero... Y Eli entre lágrimas. Lo recuerdo como si fuera ayer. Dice, este niño que me ha gustado todo el año por fin me dijo que yo le gusto. No recuerdo quién era el niño y estoy bastante seguro de que Eli tampoco recuerda quién era el niño, porque hay otra cosa de ser papá de niñas. Los niños vienen y van y todos son unos sinvergüenzas, unos babosos, unos patanes, hasta que no los odiamos. No recuerdo quién era, pero recuerdo la conversación y recuerdo que esas palabras tuvieron un impacto tan profundo en mis hijas. ¿Alguna vez han notado cómo las palabras realmente pueden cambiarlo todo? O sea, solo esas palabras, nos vamos a mudar, enviaron como escalofríos de arriba a abajo por la columna de mis hijas. De hecho, si solo decimos, oigan, tenemos que hablar, niñas, inmediatamente dicen, está bien, denme las casas de mudanza, supongo que papá fracasó otra vez. No piensen eso. ¿O qué tal estas palabras? La prueba salió positiva. No hay nada que podamos hacer. O, oye, ese trabajo que tanto querías, decidimos ir con otra persona. Las palabras pueden ser poderosas, son transformadoras, son transformativas. Así que hay algo que quiero que hagamos, es mirar el Evangelio de Marcos y hablar de las famosas primeras palabras de Jesús a sus discípulos. Acompáñeme a Marcos capítulo 1, versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. En Marcos capítulo 1, versículo 14 al 20, todo cambia con solo 2 palabras cuando Jesús dice, seguidme. Estas palabras no solo invitan a la curiosidad, de hecho exigen dirección. No piden admiración, en realidad piden o llaman a la lealtad. Ahora, mientras hemos estudiado el libro de Marcos, nos damos cuenta de que Marcos no pierde tiempo en llegar al punto. No hay historia del nacimiento, no hay ángeles, no hay pesebre. Es simplemente Jesús entrando en escena y diciendo, es hora. Y la razón es porque el momento es urgente. Si miras a Juan, dice, después que Juan fue encarcelado. Marcos está como desglosando esto. Nota cómo lo presenta. Es un momento oscuro. Hay oscuridad en el ambiente, hay presión que va en aumento. Y es entonces cuando Jesús comienza. Él no espera las condiciones perfectas, entra en las quebrantadas. Así es como Él siempre responde. Y la razón por la que hace esto es porque el reino siempre tiene un tiempo señalado. Jesús dice esto, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed. Ahora, ese concepto, el reino de Dios se ha acercado, ¿qué significa eso? ¿Cómo se supone que debemos verlo? Bueno, todos extiendan su mano ahora mismo, extiendan su mano. Así de cerca está el reino de Dios para ustedes ahora mismo. Verán, la palabra tiempo en este pasaje
no es tiempo de reloj, no es 11:30, no es un martes, no es miércoles. Lo que es se conoce como Kairos, el tiempo señalado por Dios. Así que el reino de Dios es ahora mismo, es tu oportunidad. Este no solo es otro día, este es tu día. Y el reino tiene un llamado. Mira lo que dice Jesús, dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esas son realmente las primeras palabras públicas de Jesús. Él viene proclamando un reino de arrepentimiento y de fe. Ahora, la manera en que necesitamos ver esto es que el arrepentimiento es un cambio de dirección y creer es confiar en las buenas nuevas. Y tú dices, eso es bastante simple. Sí, es realmente simple. Y a veces los mandamientos de Dios son tan simples, pero tú y yo somos los que lo hacemos difíciles. ¿Alguna vez has notado eso? El llamado de Dios es simplemente un llamado sencillo a la obediencia. Y es como si estuviéramos haciendo calistenia o puentes hacia atrás para tratar de evitar la obediencia. ¿Alguna vez han notado eso? Como que si yo dijera, si tan solo hago esto, como Dios sé que tu ley está aquí, déjame torcerme como un pretzel alrededor de ella para tratar de evitarla. Voy a terminar lastimándome haciendo esto, mejor no. Lo hacemos tan complicado, tan difícil y tan legalista, que a veces no notamos la simplicidad. El arrepentimiento no se trata de vergüenza, no lo es. Se trata de dar la vuelta. Y la creencia o la fe no se trata de sentimientos, se trata de seguir. Déjenme darles un ejemplo. Hoy, o mejor dicho ayer, me desperté con un resfriado. No me sentía bien. Probablemente están pensando, no te ves bien. Eso heriría mis sentimientos, pero tienen razón. No me siento bien hoy. Hoy cuando me desperté, sonó la alarma y la neblina empezó a sentarse. Y miro por la ventana y simplemente digo, ¿sabes? Podría simplemente cancelar el servicio o no simplemente no ir. Quiero decir, podría prepararme para el partido más tarde de hoy, sea cual sea el partido de este. Es un sentimiento, ¿verdad? Es un sentimiento. Y a veces así es como todos operamos en el cristianismo. No siento ganas de seguir al Señor hoy. Es martes. O hace viento, o está lloviendo, o mi esposa me hizo enojar, o mis hijos son insoportables. Simplemente no tengo ganas. Pero la fe y la creencia no son un sentimiento. Y nota que antes de que Jesús diga, síganme, Él dice, dense la vuelta. Aquí hay algo mejor. Así que esta idea, este llamado que Dios nos da, tiene que ver con el arrepentimiento y con creer. Pero mira esto, el llamado es personal. Nuevamente, pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés. Y todos nos romantizamos este momento. El mar de Galilea, oh, debe ser hermoso. No lo es. Es un montón de pequeños grupos de pueblos que eran aldeas pesqueras. Y aún así Jesús no comienza en una sinagoga, no va a un palacio, no recluta en Jerusalén. Camina a lo largo de una orilla y llama a hombres con redes en las manos y pescado en la ropa y les dice que lo sigan. Eran hombres de clase trabajadora que normalmente no habrían sido la primera opción para liderar nada. Cuando estudias la idea del sistema educativo judío de esa época, seguía un camino bastante estructurado. El camino iba más o menos así. La primera etapa se conocía como Bet Sefer, la casa del libro, y los niños entre 5 y 10 años aprendían a leer y memorizar la Torá, que era Génesis hasta Deuteronomio. Y para los 10 años, muchos de ellos tenían toda esa colección memorizada. Luego pasaban a la segunda etapa, Bet Talmud, entre los 10 y los 14 años. Y los mejores estudiantes continuaban memorizando la Torá hebrea y aprendiendo su interpretación, mientras que otros eran enviados a casa a aprender un oficio. Aprender a pescar, aprender a hacer construcción, aprender a vender sus productos. Y mientras los otros seguían avanzando a la
tercera etapa, Bet Midrash, la casa de estudio. Solo los mejores de los mejores eran invitados allí. Y llegaban a un punto en su estudio en el que podían comenzar a buscar a un rabino y acercarse a un rabino diciendo, puedo seguirte. Y si eran aceptados, literalmente dejaban todo y seguían al rabino, aprendiendo no solo su enseñanza, sino su forma de vida para finalmente llegar a ser rabinos ellos mismos. Síguenme. Estos hombres en la barca, los primeros a quienes Jesús llamó, en cierto sentido, habían sido considerados no dignos de seguir a un rabino. Probablemente pasaron la primera etapa, pero luego fueron enviados a casa. No eran élite en absoluto. Ahora, ponte en la mente de Pedro por un segundo, remendando sus redes en una orilla del mar, pensando que esto es todo lo que hay en la vida, y quizá sintiéndose como alguien a quien habían pasado por alto, que nadie lo vio jamás, nadie vio su potencial, nadie se fijó en él, simplemente fue pasado por alto. Tal vez Pedro, en lo profundo de su interior, sentía que estaba destinado a más, pero estaba haciéndolo rutinario. Pero el tiempo de Dios es perfecto. En un momento, Pedro pasa de ser a alguien a quien nadie ve a finalmente ser a alguien a quien alguien ve. ¿Por qué? Porque Jesús nos encuentra donde estamos. Escucha esto, no estaban orando, no estaban buscando, simplemente estaban trabajando. Algunos de ustedes dicen, si tan solo me meto más en mi cuarto de oración, entonces Dios vendrá y me dirá exactamente qué hacer, cómo comportarme, cómo caminar, con quién casarme y todo eso. Y así vamos más y más y más y más. Pero Jesús no nos encuentra ahí, nos encuentra en lo ordinario. Simplemente haciendo los actos normales de la vida. En ese mundo donde los estudiantes perseguían a los rabinos, Marcos lo invierte todo. Ellos no eligen a su rabino los elige a ellos. No eruditos, no sacerdotes, no los mejores estudiantes de seminario, sino pescadores que ya habían sido pasados por alto. Y Jesús no solo dice, vengan y estudien mi Torá, Él dice, síganme y los haré pescadores de hombres. Este es el lenguaje rabínico para decir, creo que pueden llegar a ser lo que otros dijeron que no podían. Y Jesús entra directamente en medio de lo ordinario de ellos y dice, síganme, creo en ustedes. El llamado de Dios muchas veces no llega en un servicio de iglesia, no llega en un retiro, sino que llega en medio de un lunes, en lo cotidiano, porque Jesús nos encuentra donde estamos y luego Jesús nos vuelve a identificar, redefine nuestra identidad. Mira lo que dice, los haré pescadores de personas. No solo cambia su horario, cambia su propósito. Ellos pensaban que su vida se trataba de atrapar peces y Jesús les muestra que su vida en realidad llegará a tratarse de alcanzar personas. Probablemente estaban desesperados por algún sentido de valor personal porque a los 10 años fueron rechazados. Y algunos de ustedes están desesperados por valor personal, pero están en un trabajo sin salida y sienten que los han pasado por alto. Cuando yo tenía 25 años, comencé en el ministerio a los 18, lo cual probablemente no sea la mejor idea, poner a un chico de 18 años en el ministerio. Y tuve una serie de verdaderos desastres. Y a los 25 años me encontré cavando una zanja, trabajando para un plomero contratista. Oh, déjenme decirles algo. Algunos de ustedes piensan que cavar una zanja es como, una pequeña zanjita de 3 pulgadas. No. Eran contratos comerciales y eran como una zanja de 1 metro de ancho, 3 metros de profundidad en medio del verano de Texas, cuando hace calor y húmeda. No creo haber estado más cerca de los fuegos del infierno que en ese momento. Pero yo sabía que tenía un llamado de Dios sobre mi vida. Y aún así estoy cavando una zanja pensando que lo arruiné, que me equivoqué demasiado.
que fui demasiado idiota como para alguna vez enderezar mi vida. Y ahí estaba, cavando esa zanja. Simplemente un trabajo sin salida. Y escucho al Espíritu Santo susurrar en mi oído como nunca antes lo había escuchado. ¿Ya terminaste de hacerlo a tu manera? Amigos, no sé si alguna vez han escuchado una voz audible de Dios. Eso es lo más cercano que jamás yo lo he escuchado. Estoy trabajando con unos hombres maravillosos, unos hombres hispanos, y simplemente grito, ¡sí! Y ellos dicen, ¿qué? No. Pero he estado allí, donde he sentido que mi tiempo ya pasó y que nunca iba a encarrilarme. Pero el tiempo de Jesús es perfecto y Él entra en el momento correcto y la identidad se forma a través del tiempo correcto. Escúchenme, si estás esperando en Dios, escúchame, el tiempo correcto y el tiempo equivocado pueden ser el tiempo equivocado. ¿Tiene sentido eso? Como que algunos de ustedes están listos para saltar. Simplemente aún no es tiempo. Y están frustrados. Dios, ¿por qué este ministerio no despega? ¿Estoy haciendo algo malo? No, simplemente no es el tiempo correcto. La identidad se forma a través del tiempo correcto. Escuchen, iglesia, necesitamos anhelar el tiempo de Dios tanto como la voluntad de Dios. Nos metemos en cosas demasiado rápido y explotan. Nos metemos en cosas antes de estar preparados y explotan. Empápate del momento en el que Dios te tiene, porque en ese momento Dios está moldeando, definiendo, redefiniendo, edificando y poniendo cosas dentro de ti que nunca habrías tenido si te hubieras adelantado. Aquí está la cosa. Cuando sigues a Jesús, tu trabajo puede seguir siendo el mismo, tu dirección puede seguir siendo la misma, pero tu misión cambia por completo y tenemos que florecer donde estamos plantados. Algunos de ustedes han estado esperando 50 años. Y Dios está diciendo, simplemente florece donde estás. Tommy Barnett solía decir que en realidad el proceso del ministerio es encontrar una necesidad y suplirla. Deja de esperar a que se abran puertas y que el cielo te llame y que a esta iglesia o aquella iglesia o este ministerio o aquel ministerio. Toma lo que tienes y di dónde hay una necesidad y cómo puedo suplirla. Así es como se cumple el llamado de Dios sobre tu vida. Solo de esa manera. Tenemos que entender que estamos llamados a florecer donde estamos plantados. Y eso es lo que es revolucionario. Jesús entra en lo cotidiano, cambia su identidad y luego exige una respuesta inmediata. Mira esto. E inmediatamente dejaron sus redes y le siguieron. Y pasando de ahí un poco más adelante vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en las barcas remendando las redes, e inmediatamente cuando los llamó dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y le siguieron. Ahora, esto es simplemente una promoción descarada. Estoy dando una clase de próxima semana, Biblia para adultos. Y la gente siempre dice, oh, ¿cómo sabes tanto de la Biblia? Bueno, primero que nada, llevo haciendo esto 30 años. Pero solo quiero mostrarles esto. No capté este punto, sino hasta esta mañana. Estaba revisando mis notas y vi esto. La barca con los jornaleros. ¿Qué eran Jacobo y Juan? Eran copropietarios de la empresa pesquera. ¿Lo ven? O sea, su padre había contratado a otras personas. Su padre era el empleador, lo que significa que ellos eran empleadores. Lo que significa que cuando su padre muriera, tendrían una herencia de una empresa que operara a lo largo de las orillas de Galilea. Y aún así, dejaron todo. 3 palabras que definen el discipulado son estas. E inmediatamente dejaron o inmediatamente respondieron. Porque aquí está la cosa, la fe real actúa. No solo dice, déjanos pensarlo, déjanos orar al respecto, déjanos terminar esta temporada. ¿Recuerdan cuando Jesús está hablando con este hombre rico y se acerca y él le dice, oye, hemos hecho esto y esto y lo otro, queremos seguirte? Y Jesús dice,
Deja que los muertos entierren a sus muertos. Ve y vende tus posesiones. Lo que Jesús está tratando de llegar al corazón de este asunto es: no pongas excusas, deja de poner excusas para seguirlo. No retrases lo que necesitas estar haciendo ahora mismo, que es caminar los pasos que Jesús ya ha definido para ti. Ellos obedecen antes de entenderlo todo. ¿Te diste cuenta de eso? No dicen: oye, Jesús, ¿vamos a tener seguro? Oye, Jesús, ¿cuáles van a ser nuestros horarios de trabajo? ¿Eres de eso de tomarte el viernes libre y también el sábado tenemos que trabajar esos días? No estaban como: oye, ¿dónde vamos a vivir? Jesús, número uno, ¿dónde vives tú? Solo andas caminando alrededor del mar como un loco diciéndole a la gente que te siga. ¿Dónde está nuestra casa? ¿Verdad? No preguntan nada de eso. Responden de inmediato. No lo meditan. Van. La obediencia retrasada a menudo se disfraza de desabiduría. Pero es desobediencia. Porque aquí está la cosa. Seguir a Jesús nos cuesta algo. O sea, solo mira por un segundo lo que dejaron. Sus redes equivalen a su sustento. Cuando se alejaron de sus redes, es como un carpintero alejándose de sus herramientas. Y simplemente las dejan allí. Cualquiera pudo haberlas tomado, cualquiera pudo haberlas destruido, pudieron haber sido robadas. Así que sus redes equivalen a su sustento, su barca, a su seguridad. Mientras tuvieran una barca, podían volver y generar algún ingreso. Y luego, con Jacobo y Juan, dejan a su padre, dejan a su familia. La comodidad. Rachel y yo, cuando nos enteramos de que Claire venía en camino, estábamos viviendo en Tulsa, Oklahoma. Sus padres estaban a unos 10 minutos de nosotros. Mis padres estaban a unas 3 o 4 horas en Dallas. Y recuerdo haberles dicho a los padres de Rachel: van a ser abuelos. Clara es la primera nieta de ese lado. Van a tener a su primer nieto. Les dijimos esto en febrero, más o menos cerca del cumpleaños de mi suegra. ¡Sorpresa! ¡Vamos a tener un bebé! Y todos estaban emocionados. Sí, vamos a tener un bebé. Estábamos tan emocionados. Vamos a tener un bebé. El primer nieto. Todos tienen sueños. Fue a poder llevarla al parque y caminar con ella a la escuela y bla, 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 bla. Bueno, 2 semanas después nos mudamos a Carolina del Norte. Fui maldecido. ¿Y mis suegros no les gustó eso? Mi mamá preguntó si yo estaba en la voluntad de Dios. ¿Qué pecado había venido sobre su hogar para que esta nieta se mudara desde Oklahoma hasta Carolina del Norte? Pero entendíamos este principio, que a veces el llamado de Dios requiere que salgas de tu comodidad. O sea, primer bebé. Yo no sabía qué hacer. Habría sido tan bonito tener a los padres a quienes pudieras llamar para que estuvieran ahí mismo, como: oye, tenemos que ir a la tienda, pero la bebé está inquieta, ¿pueden venir a quedarse con ella? No, tuvimos que resolverlo. Y a veces estamos tan atados a nuestra comodidad, a nuestra facilidad de vida, y eso bloquea nuestra capacidad de oír a Dios. O sea, no quiero que esto pase, pero si mis hijas vienen a mí algún día... Oh, Dios, esto es hipotético. Si mis hijas vienen a mí algún día y dicen: Dios nos ha llamado al campo misionero, yo diría: ¿aquí en Bakersfield? No, papá. Nos mudamos a Vietnam. Nos mudamos a cualquier lugar. Esto es hipotético. Dios nunca me va a tomar la palabra en esto. Espero que ellas puedan escuchar la voz de Dios y apartarse de la comodidad que tienen, porque al seguir la voz de Dios, Jesús nunca dice: sígueme y la vida será más fácil. Jesús dice: sígueme y la vida valdrá la pena. Mira, aquí está lo que necesito preguntarte. ¿Cuál es tu sustento? ¿Cuál es tu seguridad? ¿Cuál es tu comodidad? ¿Y está bloqueando que escuchas lo que Dios tiene para ti? ¿Para ti o para tu familia?
Pero quiero que notes esto. Hay un patrón de discipulado que aparece en este pasaje. Míralo por un segundo. Jesús se acerca, eso es gracia. Jesús llama, eso es una invitación. Dejamos todo atrás, eso es rendición. Y seguimos hacia adelante, eso es misión. El cristianismo no es solo creer hechos. No es solo asistir a servicios, no es solo sostener valores, es caminar detrás de Jesús en cada paso del camino. No importa a dónde nos lleve, no importa cuán doloroso sea. Así es la pregunta inevitable que tenemos hoy es, ¿qué vas a hacer con el concepto de sígueme? Te sientas ahí y dices, bueno, ya sabes, vengo a la iglesia cada 2 semanas. ¿Qué más quiere Dios de mí? Mira, enseño un grupo pequeño y otro grupo pequeño y hago algunos alcances. ¿Qué quiere Jesús de mí? Él quiere que mueras a todo para que puedas vivir para Él. No es si admiras a Jesús, si estás de acuerdo con Jesús, si crees en Jesús, sino si lo estás siguiendo. Algunos de nosotros todavía estamos aferrados a nuestras redes, nuestra comodidad, nuestro control, nuestros viejos hábitos, temores y la aprobación de las personas. Recuerdo que justo después de haberme convertido, fue el 19 de junio de 1994, ese fue mi día de salvación, lo recuerdo. Ojalá recuerdes del tuyo. Y estaba encendido por Dios, encendido por Dios. Voy a ir a hacer ministerio, voy a salir a conquistar el mundo. Estaba encendido por Dios, pero un poco arrogante. Tal vez bastante arrogante. Y recuerdo este momento. Estoy sentado en un campamento y mi pastor de jóvenes acababa de pedirme que diera mi testimonio. Y mi testimonio fue, Dios me salvó radicalmente y me cambió. Y ya no voy a ir a Texas A&M, sino me voy a seguir el llamado de Dios sobre mi vida. Y me siento. Y hay como 200 o 300 estudiantes en el salón. Y me siento en la primera fila y pienso, eso estuvo bastante bien. Como que no suelo pensar esas cosas, ¿no? ¿A quién engaño? Pienso esas cosas todos los domingos. Salgo por esa puerta listo para celulares y escucho a los ángeles cantar, oh, cuán grande es Él. Y recuerdo sentarme y que mi pastor de jóvenes detiene la reunión y me mira directamente y delante de 300 adolescentes dice, enfrente de 300 adolescentes dice, Jason, eres un hipócrita. Sí, Jesús, absolutamente. Y dice, hablas muy bonito aquí, pero estás tan preocupado por los amigos que tienes allá en casa, ni siquiera les has dicho. Y uno de ellos resulta ser tu compañero de cuarto en la universidad, ni siquiera les has dicho que no vas a ir. Me sentía avergonzado, porque lo que estaba tratando de hacer era burlar el sistema. Puedo tener lo mejor de ambos mundos. No tengo que morir realmente, solo puedo ignorar y evitar. Algunos de ustedes son así. Voy a evitar esa parte de mi vida. Voy a compartimentar esa parte de mi vida. No voy a enfrentar ese asunto. No voy a enfrentar este asunto. Dios, sé que me estás hablando ahora mismo en el servicio, pero eso va en este estante de arriba, en la esquina de atrás. Ahí dejémoslo. Pero Jesús, cuando nos confronta de manera integral. Todo es suyo. Y Él exige una respuesta inmediata. Es imposible, Jesús dice esto, es imposible estar arando un campo en una dirección y mirando hacia atrás. Algunos de ustedes tienen adolescentes y les están enseñando a manejar, ¿verdad? ¿Y qué hacemos en esta era moderna del manejo? 10 y 2, a las 10 y a las 2, y ni se te ocurra mirar el teléfono, ¿verdad? Eso les enseñamos. ¿Por qué? Porque si miran el teléfono, se van a desviar, no verán lo que viene, van a chocar y les arruinará el día. Y así es la fe.
Tenemos tantas distracciones, tanta comodidad, que cuando Jesús dice, sígueme, niégate a ti mismo, toma tu cruz. Si seguimos mirando al teléfono, vamos a chocar. Así que el llamado a seguirlo es obediencia total. No obediencia parcial, no obediencia cuando nos da la gana, sino obediencia total. Ese es el tipo de respuesta al que somos llamados cuando somos llamados a seguirlo. Y aquí está la cosa. Jesús no está parado lejos de ti, está cerca, caminando justo a tu lado, tal como lo hizo en el mar de Galilea. Y sigue diciendo las mismas dos palabras una y otra vez. Sígueme, 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 y yo te haré. Yo te haré algo que nunca pensaste que podrías ser por ti mismo. Yo puedo hacerte, puedo restaurar ese matrimonio, puedo hacerte completo otra vez, puedo liberarte de tu adicción si tan solo das el paso de seguir, que es nuestra responsabilidad. Jesús hace la promesa de que Él te hará. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por el llamado que avanza una y otra vez. Y aunque fallamos, y aunque cometemos errores, el llamado siempre está allí para seguirte. Así que ahora mismo, Espíritu Santo, te pido que vengas a este lugar y hagas lo que solo tú puedes hacer. Y eso es traer transformación y permitir que las personas escuchen el llamado a seguirte. Te pido que lo hagas ahora mismo. Cabezas inclinadas, ojos cerrados y mira alrededor. Esto es un momento sagrado para muchas personas en este lugar. Tal vez ha pasado mucho tiempo o tal vez es tu primera vez. Y nunca has confiado lo suficiente como para seguir a Jesús. Y quieres hacerlo por primera vez o por la vez número 500 o por la vez número 5000. ¿Podrías simplemente indicarlo levantando tu mano rápidamente? No voy a ponerte en el centro de atención. Sí. Ajá. La Biblia dice esto en el 1 de Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fiel significa que Él lo hará una y otra vez. Y justo significa que nunca volverá atrás en su palabra. Su palabra es segura. Él siempre perdonará cuando lo sigas. Pero Juan comienza diciendo, si confesamos nuestros pecados. Así que lo que hacemos aquí como iglesia es confesar audiblemente juntos. Así que quiero que oremos esto ahora mismo en este momento. Amado Jesús, soy pecador. Te pido que me perdones de mi pecado. Creo que moriste y resucitaste para que pudiera ser transformado. Ayúdame a seguirte. En tu nombre. Amén y amén.